¿Qué tal, líderes? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Es un gusto poder compartir. ¿Qué tal, líderes? Buenos días, ¿cómo se encuentran? Es un gusto compartir el día de hoy en Líderes 2020. Les saluda su amigo Carlos Bertín desde la Ciudad de México. Espero que la semana y el mes de junio lo hayan recibido y estén trabajando arduamente. Siempre me ha gustado leer biografías de personas que han alcanzado grandes éxitos, sobre todo de personas que han tenido todo en contra, pero aún así han logrado levantarse y han construido grandes negocios que no solo les ha dado una buena base económica, sino que también les han proporcionado la felicidad que tanto buscaban. Y tenemos historias de éxito, conocemos algunas, pues prácticamente tenemos en mente la de los artistas, lo de algunos deportistas, digo, algunos empresarios grandes, ¿no? ¿Verdad? Tenemos hasta los nombres muy claros porque en las noticias los escuchamos, incluso empiezan a hacer labores altruistas, lo cual pues, es muy bueno porque de ahí se derrama hacia otros lados. Pero hay una historia de éxito que me llamó mucho la atención y que es la de Debbie Fields, una empresaria norteamericana que fundó su propia fábrica de galletas y Debbie inició su negocio de un modo un poco convencional, perdón, ya que nadie creía en ella, pero tenía la confianza de una persona muy importante, de ella misma. Y quizá gracias a esas dificultades que tuvo para iniciar su empresa, fue que Debbie compartió una frase tan hermosa que dice así: lo más importante es no tener miedo de arriesgarse. Recuerda que el mayor fracaso es no intentarlo. Una vez que encuentres algo que te encanta hacer, sé el mejor en hacerlo. Y es lamentable ver cómo pues, la mayoría de las personas prefieren jugar de forma segura y no arriesgarse. Y no arriesgarse a conseguir más de la vida. Prefieren contenerse y no apostarlo todo por su felicidad, solo porque tienen miedo a fracasar en el intento de conseguir sus metas. La razón por qué sucede esto es porque desde pequeños se nos programa de una manera para creer que es mejor pues, prevenir que lamentar, o que más vale un pájaro en mano que ciento volando. Y así poco a poco se va cultivando esa mentalidad conformista y pues podríamos decir un poquito temerosa que no nos permitirá, como se dice normalmente, comerse al mundo. Y aquí la pregunta es, ¿has identificado esos patrones heredados? Y bueno, nos ayudan a avanzar porque está comprobado científicamente que así como lo bueno, también absorbemos cosas no tan buenas. Y esos patrones pues, los repetimos. O sea, es algo que ya está probado. Entonces hay que identificar cuáles son esos patrones que aún te están afectando para tu crecimiento. Y eso definitivamente, pues lo tienes que hacer tú. A lo mejor con ayuda de un coach, una mentoría, pero de todos modos los tienes que identificar porque pues, son tuyos. Y el que puede hacer algo para liberarse de ellos, porque pueden estarte ahí encarcelando y no permitirte avanzar, y a lo mejor con algunas sesiones los empiezas a desidentificar y algunos incluso ya los empiezas a abordar, incluso algunos a lo mejor ya los identificaste y ya no tienes problema, de repente vuelven ahí un poquito, pero ya los tienes controlados. Pero hay que hacer ese esfuerzo para identificarlos. Incluso no sé si te has puesto a pensar que evidentemente tu familia y tus hermanos hasta y la gente que te rodea, con la que constantemente creciste y sigues frecuentando, tienes con ellos ciertos hasta ademanes o palabras, ¿no? Que repites ya, incluso ustedes ya, o sea, en tu familia se entienden por alguna razón de alguna cuestión que dices, ¿no? Bueno, obviamente tu familia es el seno y es de donde vienes, pues, es el seno de la sociedad y nos dio valores. Y somos lo que somos derivado
de que tenemos esos valores en el seno familiar, los que tuvimos la oportunidad de tener una familia, y los que no, bueno, pues de ahí nace, ¿no? Desde que estás, pues niño, empiezas a absorber. Todos esos valores son las raíces de tu árbol, los cimientos de tu edificio, en fin, es parte de las claves. Entonces, si tienes seguramente muchas y muy buenas, pero también algunas malas, que hacen que ya de entrada ya las has visto, otras a lo mejor no las tienes tan identificadas y entonces hay que trabajar en ellas. ¿Para qué? Esto, lo que estamos platicando el día de hoy, lo puedes desarrollar de una manera con esos riesgos que debe tomar. Y esos riesgos, estamos platicando de riesgos o de ese arrojo, de ese ser atrevido, de ese ir por lo que quieres. Pues ese es el riesgo que debes de tomar. A veces te detienes por este riesgo a fracasar, entonces por eso no detenerte. Yo en mi caso te cuento que pues fue tradicional, ¿no? Mi papá médico, entonces pues en la familia a lo mejor era estudiar para llegar a ser alguien. A mí siempre me gustó, pues ahí andaba viendo que las ventas, los negocios, etcétera, pero no tenía, o sea, no me estoy quejando en nada, ¿no? Simplemente no tenía esa estructura, ese empuje, ese impulso, que me dijeran, sí, hazle por aquí, ahora hace esto, haz lo otro. Mi papá era en su trabajo y era todo, ¿no? Entonces, no tuve ese acercamiento, aunque yo sí lo tuve. Fíjate, la primera vez, la primera oportunidad que tuve de hacer esto fue, bueno, pues posición que ocupé en una empresa, me dieron auto, entonces el auto que tenía lo vendí y puse un taxi. Incluso a la misma vez estaba yo ya entrando en un multinivel, ¿no? Siempre movido y buscando algo adicional. Estaba haciendo las dos cosas. Lamentablemente, lo del taxi ya no me funcionó porque al taxista, en ese entonces chofer que manejaba el taxi, pues lo asaltaron, nos robaron el taxi y pues ya no pude continuar. Y ahorita estoy recordando que también en ese entonces estaba dando clases en la universidad, o sea, andaba yo buscando y corriendo riesgos y buscándome actividades que me pudieran producir algunas otras cosas. No es que las circunstancias fueran mayor que yo, que ya hemos platicado sobre eso, no dejes que las circunstancias te superen. Aquí simplemente otra circunstancia adicional y no es justificación. Acá en la Ciudad de México existe un programa que se llama No Circula y en ese momento entró el No Circula. Empezaba en sus primeros inicios el No Circula y entonces definitivamente tu coche no circulaba un día. Con esto que me pasó, pues la realidad es que vendí el taxi y entonces tenía dos autos porque decidí que debería de enfocarme, porque sí me estaba distrayendo y estaba destinando tiempo y por esta circunstancia no circula, pues era preferible concentrarme y tener ese día que no circulaba, incluso había veces que no circulabas 2 días a la semana, yo me necesitaba mover. Entonces, preferí concentrarme en mi profesión para donde estaba trabajando y fue un movimiento, fue una decisión, ¿no? Al finalmente me arriesgué y después tomé una decisión de concentrar y de corregir el camino. Pero contento porque lo que pude aprender fue sumamente interesante. Entonces, siempre tuve esa intención de los negocios. Y pues así me fui formando, ¿no? Hoy, bueno, de hecho, ayer a lo de la comida, tuve el gusto que me invitaron un cliente a comer y este cliente yo conocía que era maratonista y etcétera, y parte de la charla, parte de ver sus asuntos, bueno, su empresa, me platicaba que tuvo la oportunidad de correr el maratón de París. No es su primer maratón que corre internacionalmente, pero fíjense qué interesante. Se fue para allá y, bueno, pues es una persona dedicada a eso, es uno de sus sueños, su pasión, es su hobby, le invierte fuertemente a esto, pero en esta ocasión tuvo un aprendizaje muy interesante, a pesar de que ya había ido a otros, llegó a París, no con el tiempo prudente, un poquito cansado, tiene amigos allá, se desveló, etcétera. Entonces él traía, hace un tiempazo, ¿no? Los 41 kilómetros los hace en 4 horas y media, era su plan. De hecho, sí, se inscribió en ese nivel, ¿no? En esa parte de la gente
está en esa edad y en esos tiempos. Por lo mismo iba muy bien en sus tiempos, va cronometrando, va todo, me los mostró cómo iba en los primeros 5 kilómetros, en los siguientes 5 kilómetros, y así como va teniendo las subidas y las caídas, que obviamente fue al final cuando tuvo la caída. Y aquí algo muy interesante que él me contaba, y me decía, fíjate Charlie, ya casi al final, en los últimos 10 kilómetros, ya estaba yo con las piernas agotadas, con los brazos agotados. Estábamos a 0 grados. Lo único que me quedaba era mi fuerza mental. Y aquí es parte de la decisión y del riesgo que debemos correr. Él ya el riesgo lo había corrido, no sabía que iba a ser tanto que en París. Pues todo eso le estaba afectando. Y me decía, lo único que me quedaba era mi mente. Y mi mente me empezaba a traicionar. Y mi mente me decía, ya no puedes. Pero por otro lado, llegó, yo traía la bandera de México, es su compatriota, y entonces que llegó otro mexicano y que le dijo, vente, vamos, sígueme, baja tu paso, yo te ayudo, tal, y lo empezó a empujar. Cuando llegaron, antes de los 5 kilómetros de llegar al final de la carrera, la persona que lo apoyó le dijo, ahora sí, aquí te dejo, tú puedes, venga, y hizo su sprint. Él también hizo su sprint, pero más adelante ya se administró, no en esta nueva experiencia porque ya la conocía, pero ahora con lo nuevo que le sucedió, porque al principio, según él me comenta, él lo reflexiona, él así lo entiende, y obviamente pues él ya midió sus tiempos, los revisó, de hecho ahí me los volvió a enseñar, me decía, aprendí que a lo mejor al principio me administré no de una manera muy sana porque llegué con mucho entusiasmo, obviamente con la mentalidad clara, físicamente no tanto, pero él no lo sabía. Eso fue en el transcurso de la... Entonces, se fue dando cuenta de que así hay que hacerlo y que ahora él me dice, conclusión, siempre voy a llegar 4 o 5 días antes de la carrera, voy a estar totalmente acoplado al clima, al tiempo, al horario, etcétera, para poder hacer y ir batiendo los récords que él mismo se está planteando. Y qué curioso, ¿no? Que esto es muy similar en los negocios. En el deporte, en la vida, pues esto no sucede. Si lo sabemos administrar, si lo sabemos planear, definitivamente siempre hay riesgos. Y esos son los riesgos que hoy estamos platicando. Si has identificado, porque a lo mejor también lo estás viendo para tu negocio y hay riesgos que son más, bueno, vamos a decir, en un negocio son más medibles, ¿no? Porque tienes la fortuna de decir, ah, pues vendí, no vendí, ingresé, no ingresé, tenía que ingresar o perdí y perdí tanto. En la cuestión personal, yo creo que es un poquito más complicado, porque pues esto si me lleva a aprender o no me lleva a aprender, lo estoy solucionando o todavía me está obstaculizando ese crecimiento que quiero. Obviamente cuando es dinero lo tienes más medido. En este caso también podemos medir nuestro tiempo. En ocasiones medimos el tiempo y hay veces que decimos, por ejemplo, si vas a algún lado y llevas prisa, corres el riesgo de invertir más tiempo. Entonces, tomas otro camino, muy similar a la vida, ¿no? Entonces, lo que nos ayuda, en este caso, por ejemplo, que nos ha ayudado mucho la pandemia, pues ha sido esto, ¿no? Acortar los tiempos y las distancias aquí por medio de estas maravillosas herramientas de la tecnología, podemos acortar esos tiempos, llegar más rápido a las personas y pues hasta incluso concluir negocios y concluir como este tipo de intercambio de ideas y de intercambio de crecimiento personal para que aprovechemos lo que estemos necesitando en nuestro momento, que lo estemos necesitando. Como tú sabes, aquí en Líderes 2020, constantemente estamos, pues, coadyuvando, apoyando, sumando a que tú puedas lograr esos objetivos y esas metas que te has planteado. Ahorita los martes y los jueves estamos compartiendo con ustedes ciertas enseñanzas, ciertas estrategias que hemos pensado y que nos han funcionado a nosotros. No te los pierdas, viene este siguiente jueves. Y bien, ¿cómo has establecido esos riesgos? Piensa, hoy en este día te invito para que en el afán de que corras más riesgos, la idea de que, bueno,
es un riesgo. Bueno, finalmente, ¿qué es un riesgo? El riesgo es la posibilidad de que se produzca un contratiempo, o sea, algo inesperado, y que muchas veces, pues así es, inesperado. En ocasiones ese riesgo lo asociamos con peligro, ¿no? Entonces, pero en esta ocasión no estamos hablando de que lleves un peligro de agua. Si es un riesgo que lleva peligro, pues definitivamente no hay que tomarlo. Estamos hablando de que seas arriesgado, de que seas atrevido, de que seas arrojado, sin que llegues al peligro, obviamente. Pero aquí la cuestión es que muchas veces no tomas ese riesgo, por lo que estamos comentando, porque te da miedo. Es una serie de factores y entonces nos dicen que por ahí, que hay veces que sucede lo inesperado porque precisamente nuestra mente, nuestros pensamientos se van hacia lo que no queremos que suceda, en lugar de que estemos enfocados en lo que sí queremos que suceda. Entonces, por eso, si estás pensando en lo que no quieres, automáticamente también lo jalas, se enfoca y lo jalas. Pero esto ojalá que de una manera como lo estás destinando más tiempo a lo que quieres, esto es lo que va a suceder. Pues eso es lo que sucede cuando realmente lo que tienes que estar haciendo es eso. No es que, y fíjate, en esta charla la idea es de ser positivo también, para que entonces suceda exactamente lo que estás buscando. Sin embargo, si nos detenemos a estudiar y analizar por un momento la vida de los exitosos, vamos a darnos cuenta de que ninguno de ellos alcanzó esas metas, sus sueños, por autolimitarse. Al contrario, todos ellos llegaron a la posición más alta de sus vidas enfrentándose a los miedos que les consumían y luchando contra todos aquellos, me refiero a todas esas personas, esos familiares, esos amigos, esos compañeros de trabajo que intentaron decirles y demostrarles que no podían. Si estudias, si te echas un clavado tanto a la vida de Debbie Fields como a la vida de muchos exitosos, incluso, como lo hemos comentado, a mucha gente con discapacidades físicas, te vas a dar cuenta que sus posibilidades de fracasar eran tantas que hasta parece increíble que se hayan arriesgado a luchar por sus sueños. O sea, como que si hubieran aplicado esa parte lógica y no se hubieran arriesgado, hoy en día no lo hubieran hecho. Muchas personas hoy en día están necesitando una actitud como la de Fields, que en ningún momento menospreció sus virtudes, a pesar de los malos comentarios que recibía, sino que más bien las aprovechó al máximo, las tomó como un reto. Eso es a lo que te invito. Y gracias a ello obtuvo la recompensa que merecía por su pasión, por su esfuerzo, por su disciplina y por su constancia. De hecho, aquí en Líderes 2020 hemos platicado de ese esfuerzo constante y sostenido que todos debemos de hacer para llegar a ciertas metas. Ahora sí que podríamos decir que es totalmente proporcional ese esfuerzo que haces para llegar a lo que normalmente estás buscando. Entonces, el día de hoy me gustaría invitarte a que revises tu vida e identifiques cuáles riesgos que estás evitando tomar y que por consiguiente te está separando de la vida que deseas vivir. No dejes que el riesgo te detenga. Solo derríbalo o esquívalo, pero haz posible esa realidad que hoy habita en tu mente. Te aseguro que eso te hará feliz. Recuerda que aquí en Líderes 2020 creemos en ti, estamos apoyándote, estamos impulsando. No te apartes del fuego porque eso es muy importante. Así como a mi amigo que alguien lo impulsó para que concluyera la meta, aquí también habemos habemos varias gentes que podemos apoyar, varios compañeros que te pueden apoyar, muchos líderes que estamos en el mismo camino. Fue un gusto compartir el día de hoy. Continúa tomando riesgos,
Se despide tu amigo Carlos Bertín. Hasta la próxima.